Hoy toca hablar de una de las figuras más contradictorias y, la verdad, más fascinantes de la historia de México, Porfirio Díaz. Su gobierno, el famoso Porfiriato, duró más de 30 años y le dio la vuelta al país por completo. Pero la gran pregunta es, ¿cuál fue el precio de esa transformación? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que va a guiar todo este repaso. Porque para poder entender al dictador, al tirano que muchos vieron, primero, sí o sí, hay que conocer al héroe que fue. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por sus años de gloria militar, cuando se forjó esa imagen de salvador de la patria. A ver, la carrera militar de Díaz no fue cualquier cosa, ¿eh? Luchó contra tiranos locales y ejércitos extranjeros, pero su leyenda se disparó durante la intervención francesa. Fue una pieza fundamental en la famosa victoria del 5 de mayo. Y no solo eso, después de que lo capturaran se escapó y organizó una resistencia guerrillera que fue decisiva. Con estas hazañas se convirtió sin lugar a dudas en un héroe nacional. Claro, después de ser un héroe de guerra, ¿qué es lo siguiente? Pues el poder político. Y su ambición en ese campo era, como mínimo, igual de grande que en el campo de batalla. Primero lo intentó por las buenas, ¿eh? Se presentó a las elecciones, pero nada, 2 veces que perdió. No se dio por vencido. En 1876 organizó una rebelión armada, el Plan de Tuxtepec, y esta vez sí, les salió bien. Y aquí viene lo mejor, la gran ironía de toda esta historia. La bandera de su rebelión, su gran promesa, era el principio de no reelección. Una promesa que, como vamos a ver ahora, se le olvidó bastante rápido. Y así, con Díaz en el poder, arranca la era del Porfiriato. Todo su gobierno se construyó sobre una idea muy clara, un lema que lo resumía todo a la perfección: orden y progreso. Ojo a este dato, porque es una auténtica barbaridad. 20.000 kilómetros. Esa fue la expansión de la red de ferrocarriles bajo su mandato. Se pasó de tener apenas 800 kilómetros a una red que por primera vez conectaba de verdad todo el país. Esto fue un motor de cambio económico brutal. Pero el tren fue solo el comienzo. El dinero extranjero empezó a llegar a expuertas. La minería de plata convirtió a México en el líder mundial. Y las ciudades se llenaron de cosas que parecían de ciencia ficción. Telégrafos, teléfonos, luz eléctrica. Pero claro, casi todo estaba en manos de inversores de fuera, lo que generaba mucho recelo. Aún así, los números eran espectaculares. Por primera vez el país pagó su deuda externa y equilibró sus cuentas. Sobre el papel parecía un milagro económico. Pero siempre hay un pero. Ese orden y progreso tan celebrado tenía una cara B, un lado muy oscuro. ¿Se consiguió la paz? Sí, pero el precio que se pagó por ella fue extraordinariamente alto. La estrategia de Díaz para mantener el control era tan simple como efectiva, y se puede resumir en una frase: pan o palo. O sea, o colaboras con el régimen y te llevas tu recompensa, tu trozo de pan, o te opones y te cae todo el peso del palo. No había término medio. Y una de las herramientas más siniestras de ese palo era la famosa ley fuga. Oficialmente permitía a la policía disparar a un prisionero si intentaba escapar. En la práctica, era una carta blanca para ejecutar a opositores políticos y a cualquiera que molestara, sin necesidad de juicio ni nada parecido. Y si todavía quedaba alguna duda de la dureza del régimen, esta frase lo dice todo. En 1879, ante una rebelión, Díaz mandó un telegrama con una orden corta, directa y, terrorífica: mátalos en caliente, que quería decir ejecútalos en el acto, ya habrá tiempo para investigar después. Esa fue la máxima no escrita de su gobierno. Aquí se ven perfectamente las dos caras de la moneda. Por un lado, sí, estabilidad nacional, pero a costa de censurar a la prensa y eliminar a la oposición. Un crecimiento económico brutal, pero pagado con ejecuciones y reprimiendo a sangre y fuego huelgas obreras como las de Cananea y Río Blanco. Y todo ese progreso, toda esa modernización, era para una élite muy pequeña, mientras la inmensa mayoría de la población vivía en condiciones de semiesclavitud en las haciendas. Pero ya se sabe, ningún régimen, por muy fuerte que parezca, dura para siempre. A principios del siglo XX, ese sistema que parecía de acero inoxidable empezó a mostrar unas grietas muy serias. Fue como la tormenta perfecta. Se juntó todo. Una crisis económica mundial que golpeó muy fuerte a México, sequías terribles que provocaron hambrunas, y para colmo, el propio Díaz cometió un error de cálculo fatal. En una entrevista en 1908 se le ocurrió decir que México ya estaba preparado para la democracia. Imagínate, abrió la caja de Pandora, y de ahí salió una figura inesperada, Francisco I. Madero, que supo aprovechar el momento. Total, que llegan las elecciones de 1910 y ¿qué hace Díaz? Pues de democracia nada de nada. Se presenta otra vez y para asegurarse la victoria mete en la cárcel a Madero. Gana, claro, con un fraude electoral de manual. Pero Madero consigue escapar, se fuga a Estados Unidos y desde allí lanza un llamamiento a las armas. Era el pistoletazo de salida de la Revolución Mexicana.
Y esa llamada a la revolución prendió como la pólvora. En cuestión de meses, por todo el país, las fuerzas rebeldes desbordaron al ejército. El régimen que parecía eterno se derrumbó como un castillo de naipes. En mayo de 1911, Porfirio Díaz no tuvo más remedio que presentar su renuncia y embarcarse hacia el exilio en París, de donde nunca más regresaría. Y con esto volvemos a la pregunta inicial. El legado de Díaz es increíblemente complejo. Es innegable que modernizó México, que lo puso en el mapa mundial, pero todo ese orden y progreso se construyó sobre una base de represión y una desigualdad social tan brutal que hizo que una de las revoluciones más sangrientas del siglo XX fuera sencillamente inevitable. Así que la pregunta queda ahí, en el aire. ¿Construyó Porfirio Díaz una nación o solo construyó la jaula perfecta para que estallara una revolución?